por la historia humana, por nuestra historia y por la historia de salvación de Dios a través de toda la Biblia. Es como casi como una escuela dominical de adultos, porque vamos por las historias principales que nos han ido contando desde pequeños, y lo que queremos es tener una visión global de todo el mensaje de la Biblia. La semana pasada hemos visto cómo Dios le da unas capacidades diferentes a los humanos que al resto de la creación, unas capacidades divinas a imagen de Dios, ¿no? Ciencia, creatividad, tecnología, raciocinio, y todo esto para gobernar, disfrutar de esta tierra, disfrutar de la relación con Dios y unos con otros. Pero la humanidad se tuerce y se mete en una espiral de injusticia y violencia. La venganza indiscriminada, los restos arqueológicos, simplemente tienes que hacer un pequeño estudio de la prehistoria, la violencia sexual, las violaciones en grupo de extranjeros, como vemos en el Génesis, rapto, asesinato, sacrificio de niños a los dioses de tu primogénito, guerra despiadada. Algunos historiadores dicen que la mayoría de culturas tenían algún tipo de sacrificio humano. En definitiva, actuar más como manada de hienas que como humanos se convirtió en la tendencia general de la humanidad. En el fondo todos tenemos algo dentro que por un lado tendemos hacia el bien, pero por otro lado tendemos en circunstancias a la brutalidad, ¿verdad? La humanidad, lo que se nos presenta en el Génesis, que dejada a sus anchas, tiende a sumirse en una escalada de violencia y brutalidad. Así que Dios, nos quedamos en el último día, que intenta no destruir toda la humanidad, sino empezar de algo con lo que pueda trabajar. Y así que hay un cuello de botella en la humanidad. Según la genética moderna, hay varios cuellos de botellas en la humanidad, en el que de unos pocos sigue la humanidad creciendo y desarrollándose. En este caso es Noé y su familia, una familia con la que poder ir trabajando, mejorando y llevando la humanidad poco a poco a ese punto en el que podría Dios actuar, explicar lo que estaba haciendo y que la humanidad pudiese entender que Dios tenía otro plan, que Dios quería restaurar su relación con el hombre y pagar por toda esa maldad que el hombre estaba haciendo y que somos todos capaces de hacer. Esta es la historia de la salvación, cómo Dios va llevando poco a poco a la humanidad hasta un punto en el que puedan comprender y entender el deseo de salvación, de restauración y de relación de Dios con la humanidad, para que podamos disfrutar de Él y de la creación. Ese es el mensaje de la salvación. Así que seguimos donde lo dejamos la semana pasada. La humanidad vuelve, después de Noé, vuelve hacia Sinar, la zona del Éufrates. El río Éufrates, ¿os suena? ¿Verdad? Era en la zona donde Dios tenía ese cuidado especial de la humanidad, lo que le llamamos el huerto. La humanidad se concentra allí, intenta en cierta forma volver por sí mismo a su estado original de alguna forma. Y decide, dice el texto, hacerse un nombre por sí mismo. Hacerse su propia identidad. Con la tecnología, con el ladrillo y el asfalto por la zona en la que están, conseguían hacer ya torres enormes. Si yo consigo hacer una torre de una altura considerable, ya no estoy a expensas de que me venga un diluvio. Yo me puedo salvar a mí mismo del juicio divino y hacer lo que me da la gana, porque ya estoy salvo de lo que Dios puede hacer. No sabían que Dios ya había decidido que eso no iba a volver a pasar, pero ellos están intentando salvarse a sí mismos, darse un propio nombre, hacerse importante con la tecnología que Dios les había dado, la capacidad de tecnología. Intentan independizarse de Dios, ¿no? Con las cosas que Dios nos da, con esa libertad, siempre lo tornamos, lo cambiamos para ir en contra de quien nos lo dio e ignorar realmente a quien nos lo dio. ¿Te suena esto de algo? Utilizar la tecnología para, ¿no?, hacerte tu propio nombre, tener tu propia identidad, independizarte de Dios. Nos suena a todos, ¿no? Por ejemplo, ahora intentan de alguna forma digitalizar tu cerebro. Si son capaces de meter en un ordenador tu conciencia, tus memorias,
pues podría ser digitalmente eterno, ¿no? La verdad es que es imposible, porque al final el universo también se acaba, pero bueno. O la medicina, ¿no? Intentar utilizar esa sabiduría que Dios nos ha dado para intentar independizarnos de Dios, conseguir nuestra propia eternidad, librarnos nosotros mismos de la muerte, ¿no? Y es curioso porque el plan original de Dios en realidad era muy parecido. Si era utilizar el árbol de la vida, como en el Apocalipsis, o sea, es decir, algo de la naturaleza o la naturaleza para alargar nuestras vidas y no morir. El abuelo común de todos estaría vivo. ¿Verdad que mientras que la abuela está viva todos nos reunimos para comer juntos? Una vez que la abuela se va, ya cada uno ya tiene su propia familia. Si el abuelo de toda la humanidad está vivo, todo es una gran familia. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos una gran familia. Tener a todos tus antepasados ahí te haría imposible pensar que no eres parte y que todos no son de alguna forma una familia entera que es la humanidad. Y eso es al final lo que restaura a Dios, ser todos familia de Dios, ¿verdad? Ser todos realmente lo que somos, una gran familia que es la humanidad. Y Génesis le dice, he aquí, Génesis 11:6. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen una misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se proponga les será imposible. Imaginaos si la humanidad toda se une para algo. Imaginaos lo que hemos conseguido, ¿no? Llegar a la luna, cosas increíbles. Y Dios ha puesto en nosotros, en el que Dios lo puede todo lo que es lógicamente posible para Él y de acuerdo a su naturaleza, que nosotros de alguna forma tuviésemos también esa característica divina, que en unidad pudiésemos conseguir cosas increíbles, ¿no? Así que Dios decide separarlos, decide que no se hagan ese nombre por sí mismo, que no consigan en sus cabezas esa propia independencia. Muchos lingüistas hoy en día creen que los idiomas modernos vienen de un lenguaje original llamado protoindoeuropeo. Todos los que habéis hecho un poco de lingüística lo habéis escuchado. Y después de uno original se fueron emigrando y fueron cambiándose a todo lo que tenemos. Se le conoce también como la teoría lingüística de la Torre de Babel. Y Dios los esparce no solo para que no se endiosaran en sí mismos, sino para conseguir aquello que les había dicho, fructificar la tierra. Y Dios decide entonces comenzar a traer la solución a esta humanidad caída. Y esa solución comienza con una sola persona, porque al final todos los movimientos humanos, las ideas, comienzan en realidad con una persona, ¿no? Por ejemplo, la penicilina fue inventada por Fleming. Una persona ha beneficiado a millones. Así que Dios utiliza esa estrategia, traer la solución humana a través de un hombre y una mujer, Abraham y Sarai, una familia que se convertiría en nación, que tendría que ser ejemplo para el resto de naciones, para traer la solución final a todo este mundo. Y le dice a Abraham, ¿te he elegido a ti? Bueno, no se lo dice. Elige a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Elige a Abraham y Sarai para ir trabajando poco a poco y llevar una familia más cerca de sí, para que llevaran a una nación más cerca de sí, para que fueran la alternativa al mundo a vivir como el mundo estaba viviendo. Génesis 18 al 19 dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. ¿Cómo serán bendición a todas las naciones? Haciendo justicia y juicio. Dios les da después una ley
que en comparación a todas las leyes de la época era revolucionaria, algo increíble. Y con esa ley les explica cómo va a ser la solución final en el Mesías, en el Hijo del Hombre, en la simiente de Adán, que era Jesucristo. Lo que tenía que hacer el pueblo era justicia y juicio, traer una forma alternativa de vivir que a la brutalidad que estaban viviendo en la época y que en realidad en muchos sitios seguimos viviendo hoy. Era un reino de sacerdotes, como dice el Génesis, en el que tenían que enseñar al mundo quién era Dios. De esta pareja elegida, Abraham y Sarai, sale Isaac, de Isaac sale Jacob y de Jacob 12 tribus que forman una nación que reciben la liberación de la esclavitud y una ley, como digo, más avanzada. Una ley más avanzada que traía esta diferenciación. Pero este camino en el que Dios va moldeando, en el que Dios va cambiando, en el que Dios va aproximando a la gente a lo que Él quería hacer en el mundo, es arduo y es penoso. Ir pareciéndonos cada vez más a Dios, ir haciendo su camino, no es un camino fácil. Y vemos toda la historia en el que la relación de todos los prototipos de esta solución final, que es Jesucristo, son caminos arduos y penosos. Y es lo que vemos en Génesis. Los fallos, las meteduras de pata y de repente un acto increíble de fe y después mete la pata otra vez. Y eso es lo que vamos encontrando en Abraham y en todos los patriarcas, caudillos, jueces, reyes, profetas, hasta llegar a Jesucristo. Todos nos dan un ejemplo de lo que iba a ser la solución final, que es Jesús, en algo, un acto de fe que ejemplificaría lo que iba a ser esa solución final en Cristo, y todos, o casi todos fallaban, pero casi todos nos presentan algo en lo que fallaban estrepitosamente, pero que Jesús triunfaría en su vida. Y lo vamos a ver también en Abraham. Vamos a ver un poquito la historia de Abraham. Lo voy a resumir muy rápidamente, pero vosotros tenéis el Génesis y es un texto precioso. Sigue inspirando a millones y millones de personas durante siglos y siglos, así que te animo que si no lo has hecho detenidamente, te sientes y leas esta historia de Abraham. Abraham lo saca Dios, en realidad sacó a su padre, que ya le dice que fuera a Canaán, pero como que se queda en medio. Y al final saca a Abraham y le dice, sal de tu parentela, ¿vale? Y no conocemos ni el nombre del padre porque se quedó a la mitad, ¿no? Cuando no seguimos el camino hasta el final de lo que Dios nos dice, pues nos perdemos un poco en la historia, ¿no? Pero Abraham sí obedece y sale de su parentela a otra tierra. Y me imagino a Abraham diciéndole, ¿qué tierra? Y Dios le dice, tú sales, ya te diré. Nos suena un poquito a cómo Dios hace las cosas, ¿no? Tú arranca y ya yo después te diré hacia dónde vas. Y le promete que heredará una tierra, la tierra de Canaán, desde Egipto hasta, le da unos límites, una cosa muy curiosa, que ponga unos límites y que no se pudiese expandir cuando todas las naciones lo que quieren es expandirse, es muy curioso, pero dice, tú estarás de aquí a aquí y eso será tuyo. Le dice a Abraham, ¿y cuándo? Le dice, tu descendencia, o sea, no será para ti, será para, te lo daré después de muerto, ¿vale? Bastante curioso. Y le promete un hijo. Y Abraham y su mujer buscan una forma de tener un hijo con una sierva. Y le dice, Dios, que ese no es. Y le pregunta a Abraham, ¿y quién será? Y dice, será de tu mujer Sarai. Y Abraham le contesta, bueno, es que, Señor, por si no te has dado cuenta, por si no lo has observado, por si se te ha escapado, soy mayor, ¿vale? Mi mujer es mayor. Ya ha pasado la edad de las mujeres, dice el texto, o sea, ya le ha pasado hasta la menopausia. Y dice Dios, ¿y? Esto lo hace muchas veces Dios con nosotros, ¿verdad? Decimos, esto es imposible, y Dios dice, ¿y? Y Abraham, aparte de algunas risas que se echa él y la mujer, los dos, lo cree a Dios.
Y le dice a Abraham, ¿cuándo será esto? Y vemos el texto que Dios no le dice nada, es como un, ya te lo diré. Y cuando lo tiene, le dice que lo mate. Algo muy común en la época, no era algo nada extraño. Y Abraham le dice, ok. Dios no le deja matarlo. En el pueblo de Dios no va a haber sacrificios humanos hasta 19 siglos después, que sería el primero y el último. Y le enseña a Abraham que él tiene que estar sobre todas las cosas. Como decía Jesús, tengo que estar primero que padre, madre, hijo. Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Y eso a Isaac le quedó bastante claro. Tremendamente claro. Que para su padre, que para el nombre de fe, Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Porque Dios es lo primero y Él te proveerá del resto. Como vemos, moldear a un humano para que confíe plenamente en Él es una tarea difícil para Dios y también ardua para nosotros, como lo fue para Abraham. Cuando personas como tú y yo rotas tratamos de ser perfectos como Dios, como le dijo a Abraham que fuera perfecto, como dice Jesús que tenemos que ser perfectos, pues ese camino de tender hacia la perfección es tremendamente interesante y a la vez tremendamente retador, ¿sí o no? Tremendamente retador. Abraham está increíblemente roto, igual que tú y que yo. Casado ya con su hermanastra. Sarai es su hermanastra, hermana de padre, ¿vale? Común en la época. Y ofrece a su mujer 2 veces a 2 reyes, uno de Egipto y otro de Canaán, diciendo que era su hermana. Es que claro, él dice, es que no estoy mintiendo, es que es mi hermanastra. O sea, la ofrezco, pero no te miento. Por miedo a morir, por miedo a que lo matara, ¿vale? Abraham estaba casado con Miss Universo y le daba miedo que se lo cargaran por su mujer, algo muy común en la época. Total, Abraham se puede echar unas cuantas más. En esto, Abraham no se parece a la solución final. Se parecen muchas cosas. Dios deja su morada original para venir a un mundo totalmente opuesto, para obedecer a Dios, pero Él no da su esposa para salvarse la vida. Él hace todo lo contrario. Él da su vida para salvar a su esposa, que es la iglesia. Él hace absolutamente lo opuesto. La solución final no hace como Abraham, hace lo contrario. Abraham da su esposa para salvar la vida, Jesús muere para salvar a la esposa, que es su iglesia. Esta rotura además se contagia a su hijo. Isaac hace exactamente lo mismo. Traspasamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo, como decían los mentorados, que se vive más por el ejemplo, la cercanía, lo bueno, pero también por imitación también hacen muchas cosas malas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de qué ejemplo estamos dando, ¿no? Y lo increíble de estas 2 ocasiones, y a mí me trae gran consuelo, es que encima de estafar a 2 reyes a Abraham con su esposa, se lleva la dote. Encima sale beneficiado. Y esto me deja un poco en shock, ¿no? Y nos recuerda que muchas veces Dios, por misericordia, a pesar de nuestro pecado, Dios saca bien de nuestro mal. De alguna forma Dios saca bueno de lo malo. De alguna forma a los que los aman, todas las cosas ayudan bien. De alguna forma y de forma misericordiosa, a veces el Señor nos deja hundirnos para que aprendamos, a veces nos castiga y a veces incluso saca de nuestro pecado algo bueno. Y esto me trae gran confort, ¿verdad? Saber que incluso de lo malo muchas veces Él saca algo bueno. Como modelo del Mesías, Abraham en todo el Génesis tiene una relación directa con Dios. Una relación directa con Dios. La relación es el motivo por el que Dios nos creó. Y en Abraham vemos yo cuento hasta 7 interacciones directas de conversación,
de aparición o de sueño directamente con Dios. 7 veces en el que va restableciendo Dios esa relación que quería con el humano. Y en estas 7 veces lo va guiando, nos vamos relacionando con Él, nos va dando guía, nos acercamos a su palabra, nos va dando guía y nos va recordando todo el rato sus promesas. Hasta 4 veces le tiene que rehacer o recordar el pacto. Hasta 4 veces le recuerda que va a ser de bendición para todas las naciones, que va a recibir toda la tierra, que su descendencia será tan numerosa como la arena del mar. Yo no sé si era que Abraham ya era mayor y se iba olvidando, porque se lo repite y seguimos leyendo otro capítulo y se lo vuelve a repetir y seguimos leyendo otro capítulo y se lo vuelve a repetir. Y a mí me encanta esa paciencia divina que tiene con Abraham, ¿verdad? Repetirle lo que ya le había repetido. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos repita todas las promesas, lo que nos quiere, quiénes somos en Él? Que vengamos a la Biblia y nos vuelva a repetir nuestro destino, que vuelva a ser nuestra guía. ¿Y sabes qué? Dios tiene paciencia. Dios tiene la paciencia. Tú te acercas a Él y Él te lo vuelve a repetir y te lo vuelve a recordar. Y cuando te olvidas, Él se vuelve a mostrar y de alguna forma te vuelve a decir, esto es lo que quiero para ti. Curiosamente, la promesa de convertirse en una nación más numerosa que las estrellas y que la arena del mar era una forma poética de decir, mucha gente, ya se cumplió en la época de los reyes. Primera de Reyes 4:20. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Dios tiene promesas finales, pero en medio va cumpliendo sus promesas en nosotros. En medio va realizando su voluntad en nosotros. Y todos podemos ver en nuestra vida que si lo seguimos, que si vamos buscándolo, que a pesar de caer y cuando Él nos levanta, poquito a poco, el Señor va cumpliendo su promesa en nosotros y nos va haciendo cada vez más como Él. Y llegamos al capítulo 15. En todas estas repeticiones del pacto, a mí me gustaría explicar la del capítulo 15, porque es fantástica, es sorprendente. Me encanta cómo Dios hace las cosas. Lo primero de todo es que Dios utiliza un contrato de la época. Dios utiliza cosas de la época porque se quiere comunicar con la gente. Utiliza en la ley sacrificios, sacerdotes, todo eso ya era antes de la ley, no se lo inventa Dios, coge cosas que ellos entendían para expresar quién era Él. Y entonces coge un pacto de la época. El pacto iba así. Tú cogías animales para tener una comida, ¿no? Los grandes, lo hemos visto en las películas, yo nunca he hecho algo así, pero los grandes ejecutivos cuando van a firmar un contrato muy grande lo hacen sobre una comida, ¿no? Lo hemos visto todo en las películas y creo que esto pasa así. Firmas un contrato, una absorción de empresa, no sé qué, y estableces esa compañerismo a través de una comida en el que firmas después de la comida o antes, lo habéis visto, ¿no? Esto más o menos es lo mismo. Hacen un acuerdo y entonces tenían una comida. ¿Pero qué hacen con la comida? Cogen los animales, los parten a la mitad. Un trozo en un lado, otro trozo con otro, los encuadran, ¿no? Y los dos que firmaban el pacto tenían que pasar por en medio. Y era una promesa y una maldición. Era, esto es lo que vamos a hacer tú y yo, y esto es lo que nos va a pasar si no lo cumplimos. Nosotros lo hacemos con la letra pequeña, ¿no? La letra pequeña, si incumples el contrato, esto es lo que te va a pasar. En todo contrato normalmente hay lo que hay que hacer y lo que pasa si no lo haces, ¿no? Pues lo mismo era allí. Lo que tenemos que hacer es comer juntos, hacer esta unión, esta unidad, tú firmas tu pacto y si no lo hacemos, que nos partan por la mitad. Era una maldición. Si no cumples el pacto, que te partan por la mitad. Y entonces Abraham le dice, ¿en qué conoceré yo que me vas a bendecir? Y dice Dios, vamos a firmar un pacto. Venga, coge unos animales, coge 4 animales, 400 años que van a estar de esclavitud en Egipto, los separa y vienen aves de rapiña. Porque siempre que quieres hacer algo con Dios va a haber oposición. Siempre va a venir el enemigo y va a intentar oponerse a que tú hagas ese pacto, esa alianza con Dios, ¿no? Abraham las tiene que espantar y los dos deberían pasar en medio, pero según el capítulo 17, ¿quién pasa por en medio?
capítulo 15, versículo 17. Versículo 17. ¿Quién pasa por en medio? ¿Pasa Abraham? Hay que traer la Biblia, ¿eh? Pasa el fuego, la representación de Dios, ¿no? O del Espíritu incluso, o del juicio, pero una representación de Dios. Abraham no pasa. ¿Por qué Abraham no pasa? Porque Abraham no puede cumplir su parte del pacto. Génesis 17:1. Anda delante de mí, le dice Dios a Abraham, y sé perfecto. ¿Puede ser Abraham perfecto? Hemos visto que no es perfecto ni en proteger a su mujer. Carne de su carne y hueso de su hueso. Él no puede cumplir su parte del pacto. Dios sabe que es Él quien tiene que cumplir todo el pacto. En la restauración divina de la humanidad, el único que es perfecto, que cumplirá el pacto, es Dios. Nosotros no podemos. ¿Qué le tenía que pasar a Abraham por no cumplir el pacto? Ser partido. Tenía que ser maldito y partido. Dios sabe que la humanidad, que tú y yo, no cumplimos el pacto con Dios nunca. No somos capaces de ser perfectos, no somos capaces de seguirlo y obedecerlo como debería. Así que Él es partido por nosotros. Él toma nuestro lugar en la cruz y es maldito en un madero, subido en un madero, partido por ti y por mí para cumplir, para pagar esa parte del pacto que tú y yo no podíamos cumplir. Jesús es el hombre perfecto, la solución final, el Mesías que iba a hacer todo perfecto, iba a cumplir su parte del pacto y mi parte del pacto en la cruz, para que tú y yo pudiésemos tener una relación final y definitiva con el Dios de los cielos. Gloria a Dios, ¿no? Pero hay otra parte, y es asombrosa. ¿La señal del pacto cuál era? Capítulo 17, señal del pacto. Circuncisión, alguien lo ha dicho por ahí. Ah, no, ha sido Siri, ¿no? Qué lista Siri. La circuncisión, muy bien. Esa era la señal del pacto. Y os explico. Era, en cierta forma, una forma de traer liberación de la esclavitud al mundo. No lo habéis oído, ¿verdad? Os digo, la circuncisión es una forma de traer liberación. Os explico. Hace el pacto con Abraham de partir y le dice que estará 400 años en Egipto y que los liberará. ¿Y cuál es la señal de esa liberación, de ese pacto con Abraham, de esa historia que va a tener de esclavitud y liberación? La circuncisión. Y era la forma de Dios de traer liberación de la esclavitud a la humanidad. Os lo explico. Génesis 17:12. Será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero. Es decir, Abraham, si tú coges cualquier esclavo, era la forma más común de relación laboral en la época, lo tienes que circuncidar. Se convierte en tu familia, parte del pueblo de Dios. ¿Puedes tener esclavos del pueblo de Dios? Si se convierte en tu familia. Y en la ley lo puedes tener 6 años y lo tienes que liberar. Es decir, liberación. Solo te tienes que circuncidar para ser liberado. Y lo tienes que tratar esos 6 años como un hermano tuyo, no como un esclavo. Si cualquiera que va a la tierra de Israel, simplemente, si eres mujer, simplemente tienes que decir, yo soy del pueblo de Dios, libérame. 6 años te doy. A los 6 años me liberas, soy del pueblo de Dios. Hombre, para liberarse lo único que tenían que hacer era circuncidarse. Es tal así que a partir de los macabeos ya no hay esclavitud en el pueblo judío de forma general.
Jeremías 34, 17 al 18. Jeremías 34, 17 al 18. Buscarlo, mira, dice: vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo, tanto a tu hermano como al prójimo. He aquí proclamo contra vosotros libertad, declara el Señor. A la espada, a la pestilencia y al hambre haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Vosotros no habéis liberado a vuestros esclavos, yo voy a ser esclavo. Versículo 18, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. El pacto estaba ligado a la liberación y la forma de liberarlo era a través de la circuncisión, a través de que todo el que entraba en el pueblo de Israel se podía liberar. ¿Os imagináis que hace 2000 años no existía cultura sin esclavos? Época de Jesús, 20 al 40% de la población del imperio era esclava. En Israel no. Mira lo que dice Joaquín Jeremías, el gran académico de la época de Jesús. Dice: en la época de Jesús no se encontraban esclavos judíos en casa de judíos, ni en el campo ni en la ciudad. Y los extranjeros paganos hacían judíos libertos en menos de un año. No esperaban los 6, en un año. Tal es así que había un dicho común en Jerusalén que decía: tu hija ha crecido, libera al esclavo, judío o extranjero, y cásala con ella. Es decir, no seas tonto y quédate con tu hija en tu casa, cásalo con uno de tu casa. Es tal así, ¿vosotros en los evangelios encontráis alguna polémica con esclavos? Siempre están atacando. No, es que Dios, en el Nuevo Testamento Jesús no dice nada en contra de la esclavitud. Es que si seguían la ley, era la única nación en toda la tierra que no tenía esclavos. Solo para liberarte tenías que decir: yo soy de aquí, circuncídame, yo soy de aquí. Era una forma de que Israel trajese una forma alternativa de vivir a todo el mundo. Una forma alternativa de vivir a la esclavitud. Era una forma de traer libertad a través de una nación para todo el mundo. No es de extrañar que William Wilberforce, que trae en cierta forma la abolición de la esclavitud en el mundo, aunque todavía hoy hay esclavos, trajese ese trasfondo de la cristiandad y de las ideas judio-cristianas de que todos somos imagen de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no solo quiere traer libertad de la esclavitud física. Dios quiere traer libertad espiritual a esta tierra. A través de partir a su hijo, no dejó a Abraham partir al suyo, pero Dios, a través de partir su hijo, hizo que todos pudiésemos encontrar libertad espiritual en la cruz. Bajan las tinieblas. ¿Os acordáis de que vino una gran tiniebla con Abraham, capítulo 15? Hora sexta, en Jerusalén, ¿qué hay? Unas grandes tinieblas. Para que su hijo partido cumpliera el pacto y trajera libertad de la esclavitud espiritual y de la muerte a todo aquel que cree en Jesucristo. Dios quiere circuncidar nuestros corazones y hacernos su pueblo. Dios nos quiere liberar y hacernos sus hijos por la eternidad. Esa es la gran liberación. Vamos terminando. Sarai se convierte en Sara. Para los que venís nuevos, hablo un montón de cosas que estoy hablando como si lo conociese y la mitad a lo mejor no suena, pero muchos de nosotros nos hemos criado en esto, entonces lo sabemos perfectamente. Sarai se convierte Sara. Abraham se convierte en Abraham. Padre, Abraham, padre de muchos, Abraham, ¿no? Isaac muere y sus hijos Esaú y Jacob lo suceden. Si nos damos cuenta, en toda la historia Dios está renombrando gente. En Babel, ellos querían hacerse un nombre por sí mismos.
una identidad sin Dios. Pero lo que hace Dios es darle un nombre a sus elegidos. Les va cambiando el nombre y les va dando su identidad, la identidad que Él quiere. Esa es la gran elección. Hacerse un nombre por ti mismo o dejar que Dios te dé su identidad. Seguimos en la historia. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, esposa de Isaac, no soportaba a las esposas de Esaú, nos dice el texto. La suegra y las nueras. Esto no era Ruth y Noemí, sino aquí hay salseo entre Rebeca y las nueras, ¿no? E induce, no sabemos si por esta enemistad, su favorito, que está más en casa con ella, induce a Jacob a quedarse con lo que Saúl había vendido, su primogenitura. La primogenitura después en la ley se convierte más en una porción más amplia de la tierra para que no se dividieran tantos trocitos, etc. Pero en este caso la primogenitura en realidad es el privilegio de ser el ascendiente de aquel hijo de Eva, aquel hijo del hombre que traería la solución final. Porque ¿quién se queda con los ganados y la tierra de Isaac? ¿Jacob o Esaú? Esaú. Jacob se va, se hace rico, vuelve con su ganado. ¿Y quién está en la tierra con todo el ganado? Esaú. Es tal que Esaú nunca va esclavo, se queda como Edom, se queda una tierra allí. El privilegio era ser el ascendiente en la línea de la salvación divina que iba a traer Dios a esta tierra. Esa era la primogenitura espiritual, el privilegio y la bendición que recibe realmente Jacob. Esaú desprecia su futuro eterno, en cierta forma, por un potaje. Es como preferir lo temporal, lo que me da placer ahora, lo que creo que necesito ahora, y lo cambio por mi futuro eterno. Esta es la elección continua que se ve sobre todo en la juventud. El ahora, lo que deseo ahora, lo que quiero ahora, o lo que quiere Dios para mí por la eternidad. Jacob vende el futuro, el ser un nombre, Esaú vende su privilegio por un potaje. Jacob roba lo que Dios le había profetizado que era suyo desde el nacimiento. Así que cuando vuelve Jacob pasa algo muy extraño. Y esta es la última historia que vamos a considerar. Vuelve Jacob, ¿vale? Y se le aparece Dios en forma humana. En el Génesis se nos aparece Dios todo el rato como tres y se nos aparece muchas veces en forma humana. ¿Os acordáis de los tres que vienen a Abraham para destruir Sodoma y Gomorra y come con ellos? Empiezan tres, de repente empieza a hablar uno solo y de repente Abraham le dice que es Dios, que ha hablado con Dios, ¿no? Nos está dando pistas, Génesis, de que Dios es una comunidad de personas y que en algún momento va a tomar una forma física para relacionarse realmente con nosotros y traer salvación y juicio. Estos tres que es Dios, come. Dice el texto que come. Jesús resucitado, ¿qué hace con los discípulos también? Come. Dice que come pescado y panal de miel, ¿vale? Pesquetariano. Yo me da un gustazo de que Jesús resucitado comiera... Perdón. Se me va. Es ya la hora de comer, ¿no? Nos está dando pistas todo el rato de lo que va a venir, de lo que va a pasar, de que Dios se iba a ser un hombre. Y este Dios mismo en forma de hombre, dice que lucha con Jacob. Lucha. ¿Qué está pasando aquí? Creo que la mejor interpretación es esta. Jacob roba la primogenitura y ¿qué hace? Su hermano cree que lo va a matar y ¿qué hace? Huye. Jacob se hace rico, se coge 2 esposas y ¿qué hace? Huye.
Se ve delante del ángel del Señor que lo puede machacar inmediatamente. Cuando quiere dice que le toca el muslo y se queda con una cojera. ¿Y qué hace? No huye. Se queda allí toda la noche con alguien que lo puede fulminar inmediatamente. Dios le está cambiando el carácter. Es un cambio de carácter donde Él le dice quién es, soy Jacob, y se queda allí hasta el final y no huye por su vida. Dios le está transformando, le está cambiando el carácter y por eso lo bendice. Porque lo que quiere Dios es que no huyamos de Él, que no huyamos, que nos presentemos delante de Él y aceptemos el cambio de vida y la transformación que Dios tiene para nosotros en nuestros corazones. Y entonces los hombres querían hacer su nombre por sí mismos, pero Dios les quiere dar un nombre. ¿Y qué hace con Jacob? Pasa de Jacob a Israel, que significa, una de las traducciones, significa Israel lucha. Israel lucha. Y vemos la historia del pueblo de Dios, ¿no? Siempre el pueblo está en lucha. Lo que nos está diciendo Dios es que hasta que no aceptemos que Dios es el único que puede luchar por nosotros, que Él ya luchó en la cruz y ganó, todo aquel que no acepte su victoria se pasará toda la vida luchando. En Cristo tenemos la victoria final. Hemos ganado la lucha final. Cristo ganó la batalla final. Y todo aquel que crea en esto recibirá una libertad, un nombre nuevo, una prosperidad y una bendición final. ¿Quieres seguir luchando por ti mismo o quieres ponerte del lado de Dios y disfrutar su victoria sobre el pecado y la muerte final? Oremos. Dios de los cielos, gracias porque tú nos dices que nos darás una piedrita con un nuevo nombre. Nos pondrás una nueva identidad, Señor. Pasar de ser pecadores, de querer buscar nuestra propia identidad, nuestro propio futuro, independizarnos de ti, a que tú nos des tu identidad y nos hagas para siempre familia tuya, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que quiere ser familia tuya, Señor, quiere aceptar el sacrificio divino para no ser partido, que ahora estas palabras, Dios de los cielos, quiero aceptar tu sacrificio, quiero recibir tu solución final, Señor, quiero recibir la identidad que tú quieres para mí, Señor, perdona mis pecados. Señor, sé que yo no puedo cumplir el pacto, no puedo ser perfecto, no puedo dejar de hacer cosas malas, pensar cosas malas y no hacer todo aquello que debería hacer, Señor. Pero quiero que tú lo hagas por mí, Señor. Trae a mi vida, Señor, el futuro eterno que tú tienes para mí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a poner de pie y terminamos cantando esta canción reflexionando en todo lo que hemos escuchado.